Conectada con, no estás Pero con nosotros y bueno, nosotras. Sí, les vamos a seguir contando en un ratito datos generales, pero exactamente, Raquel. Sí, vamos a estar con la compañera Raquel Vivianco del Observatorio. Ahora que sí nos ven, ella es activista feminista, fundadora y directora de este observatorio. Ahora que sí nos ven, que desde el 2015 está trabajando en recabar información y compartirla con la sociedad argentina y latinoamericana. Bienvenida, Raquel, gracias por estar aquí hoy en Nodal se prende. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Hola, Raquel. Raquel, te escuchamos muy bien, ¿vos nos escuchás? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, Raquel, contanos, vienen haciendo un trabajo muy importante desde el observatorio, registrando, ¿no? Y visibilizando esta forma de violencia extrema que seguimos sufriendo. Contanos un poco qué balance hacen de estos 10 años, ¿no? ¿Cómo estamos desde su trabajo? Bueno, creo que hacer un balance de estos 10 años amerita que podamos pensar de una manera no lineal lo que fue sucediendo, porque si tenemos que medirlo en relación a la cantidad de femicidios, vamos a ver que esto es una problemática que se sostiene en el tiempo, con una frecuencia alarmante, de acuerdo a los datos que nosotras construimos a partir del análisis de los medios gráficos y digitales de todo el país. En la Argentina hubo al menos 2.800 femicidios en estos 10 años. Esto representa un femicidio cada 31 horas. Y esto sucede y ha sucedido en todos los gobiernos que siguieron luego del 3 de junio del 2015, con un pico máximo de casos durante el último año de gestión de Mauricio Macri. Entonces acá nosotras tenemos que hacer una mirada o un análisis que incorpore esta violencia económica. Un poco ustedes recién hablaban, ¿no? Esto de la deuda es con nosotras, ¿a qué nos queremos referir, no? Los contextos de crisis, de endeudamiento, de extrema pobreza, como el que vivimos ese último año del gobierno de Mauricio Macri, como el que estamos atravesando a partir de este ajuste que está llevando adelante Javier Milei, abonan al recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, porque todas y cada una de estas medidas impactan de manera desproporcionada sobre nuestra vida. Las mujeres somos las más pobres, las más precarizadas. Muchas mujeres están en situación de violencia, no pueden salir de esa situación porque no tienen recursos económicos para poder solventar su vida autónomamente del agresor. Esto las ubica en un lugar de riesgo. Ahora, si quieren, les cuento un poco qué dicen las estadísticas en relación a esto. Pero, digo, y asimismo, incluso durante la gestión del gobierno anterior, con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en donde se hicieron los mayores esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar estas violencias, los femicidios siguieron sucediendo. Ahí notamos en algún año alguna baja, digo, pero esto no ha sido significativo, ni por más ni por menos. Estamos en estos 10 años un amesetamiento de estas cifras, de estas estadísticas, lo que nos habla de la necesidad también de que el Estado sea presente para promover un cambio cultural que nos permita avanzar en la construcción de sociedades más justas, más igualitarias, más equitativas. En relación a los datos, o si quieren vayan interrumpiéndome, pero bueno, yo les cuento qué dicen los datos en relación a esto que les comentaba antes, ¿no? En el 80% de los casos el femicida es una persona conocida del círculo íntimo de las mujeres, es su pareja principalmente, expareja, familiar o conocido. Esto es algo que se sostiene durante todos estos años. Esto nos dice que quienes nos matan son quienes dicen amar, no son nuestras parejas, son los padres de nuestros hijos e hijas, ¿sí? Son las personas con las que convivimos. Conjuntamente con este dato, tenemos que leer que la mayoría de los casos de femicidios, en un 64%, estos casos suceden dentro de nuestros propios hogares o en la vivienda compartida con el agresor. Y esto tiene que ver con lo que decíamos al inicio, muchas mujeres que toleran esas violencias porque no tienen herramientas para poder salir de esa situación. Y acá la importancia de programas como el Acompañar, por ejemplo, que era una ayuda económica durante 6 meses, equivalente a un salario mínimo vital móvil, junto con una asistencia integral a las mujeres en situación de violencia que se acercaran a solicitar ese programa. Parece poco, pero una ayuda económica en esa situación es fundamental. Es lo que habilita que una mujer pueda pagar o alquilar una vivienda, es lo que hace que esa mujer pueda moverse tranquila en el momento de iniciar el proceso de denuncia y acceso a justicia.
que muchas veces lo tienen que hacer con sus hijos a cuestas, ¿no? Digo porque este gobierno se ha encargado de hablar de todos estos programas como curros, ¿no? O de decir que era un gasto innecesario. Y la verdad que no alcanzó con lo que hubo, ¿no? Porque el presupuesto que manejaba ese ministerio era ínfimo. Por eso digo que aún con los mayores esfuerzos y aún habiendo jerarquizado de manera importantísima estas políticas con la creación del ministerio, no alcanza, ¿no? Porque estamos corriendo de atrás, o sea, ¿no? Venimos de una situación de violencias estructurales que no las vamos a resolver un día a otro y necesitamos políticas transversales de acceso a la vivienda, de acceso al empleo, ¿sí? De acceso a crédito, ¿sí? De que las mujeres tengamos igualdad real de condiciones en el mundo laboral. Digo, las brechas y desigualdades de género existen, persisten. El INDEC propio construye estas estadísticas, pero tenemos un gobierno nacional que se encarga continuamente de negar la existencia de estas desigualdades, de estas violencias, y no solo las niega, sino que arenga discursos de odio que luego se traducen en hechos aberrantes, como, por ejemplo, el triple homicidio de Barracas que hubo en la ciudad de Buenos Aires el año pasado. Entonces, bueno, como les decía, estos datos dialogan de esta manera, ¿sí? Principalmente los asesinos, los femicidas son hombres del círculo íntimo, estos casos suceden dentro del hogar de la víctima, en un 17% las mujeres habían denunciado a sus agresores, pero asimismo dieron con ellas y las asesinaron. En un 10%, una de cada 10 mujeres asesinadas en estos 10 años tenía una medida de restricción de acercamiento, y la justicia y las fuerzas de seguridad no garantizaron la vida de esa mujer. Todos esos son femicidios anunciados, ¿no? Más si tenemos que leerlo en relación a lo que sucedió durante el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, en donde nosotras siempre decimos lo que notamos fue una disminución en los casos de femicidios cometidos por exparejas no convivientes. Claro. ¿Sí? O sea, ese aislamiento y las medidas de seguridad para garantizar que la gente no se movilice hicieron que muchos hombres no dieran con sus exparejas, y en ese caso notamos esa baja. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si hubiese decisión real de cuidar a esas mujeres que dijeron, estoy en peligro, esas mujeres hoy estarían acá. Sin dudas. Yo sabes que me voy, perdón a mis compañeros, pero me voy a tomar esta atribución porque antes de que sigamos analizando qué sigue sucediendo en la Argentina, te quiero contar por el proceso de conformación de ese observatorio. ¿Cómo surge, no? Entendiendo que probablemente sea parte de una necesidad colectiva en la lucha y en el activismo feminista también en Argentina. Mirá, nosotras como observatorio lo fundamos después del 3 de junio del 2015, esto, digamos, junto con el único observatorio que al momento venía relevando los femicidios era la Casa del Encuentro, que lo hacía desde el año 2009. Después de esa jornada histórica, que también, entre otras cosas, reclamaba la creación de registros y estadísticas, porque, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia recién luego de esa movilización también empezó a relevar estos casos, y es el único registro oficial con el que contamos. Nosotras ahí tomamos la decisión de elaborar nuestros propios datos, con no solo un relevamiento estadístico, sino también con la intención de visibilizar y de denunciar qué es lo que había detrás de estas estadísticas, ¿no? Este corrimiento del Estado, esta falta de implementación de políticas públicas. Así surge nuestro observatorio en estos, bueno, cumplimos 10 años también junto con el aniversario de esta movilización, y es un trabajo que hemos sostenido voluntariamente, con muchísimas compañeras que han pasado por este observatorio. Hoy el registro lo coordina Alfonsina Silvestre, ella es una compañera que vive en Rauch, por ejemplo. Nuestro equipo se nutre de compañeras que viven en distintas regiones de la Argentina, eso también lo habilitó la pandemia, una nueva forma de encontrarnos. Y bueno, y es un trabajo, como les dije, difícil, porque requiere mucho tiempo de estar sentadas analizando notas que son muy, muy tremendas. Entonces ahí también hay todo otro involucramiento al momento de leer una nota, porque detrás de esos números, y nosotras siempre lo decimos, detrás de las cifras, hay historias de vida truncadas, hay vacíos que quedan en las familias que no se vuelven a llenar, hay niños y niñas que quedaron huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Se estima que al menos 2.500 infancias quedaron huérfanas como consecuencia de estas violencias. Bueno, es un trabajo que a nosotras nos enorgullece porque aporta en la visibilidad de la problemática, y desde ahí es que lo seguimos sosteniendo y desarrollando, bueno, en estos contextos tan complejos también para las propias organizaciones que nos encontramos, por supuesto, sin recursos y sin facilidades para que esto sea
más liviano, pero bueno, estamos muy, muy contentas de poder sostener y presentar en este marco este informe de los 10 años del Ni Una Menos. Sí, yo realmente, Raquel, te agradecerte porque es contar con una fuente que sabemos que es rigurosa, que la hacen compañeras comprometidas, digo, eso no es menor. Además, desde un proyecto que no es contabilizar víctimas, como algunas dicen, sino que es realmente tener un registro de esas vidas, de qué pasa, ¿no? Cuando sucede esto cada 31 horas. Entiendo que también muchos casos serán más siempre porque hay algunos casos que todavía no se registran, digo, tenemos esos problemas, los medios de comunicación con perspectiva de género todavía faltan. Pero te quiero hacer una pregunta en particular porque ahora el gobierno de Javier Milei está diciendo que desde que ellos destruyeron todas estas políticas de asistencia a víctimas, de prevención de violencia, del cierre del ministerio, los casos de femicidios han disminuido, ¿no? Esto es lo que ellos presentan como relato. Y yo veo que genera desconcierto a veces quizás en compañeras que no tenemos herramientas, ¿no? para contestar. ¿Qué les contestan ustedes desde el observatorio y desde su trabajo a esto? Bueno, primero que son dichos oportunistas y que son contradictorios con el mismo posicionamiento que tiene este gobierno en relación a que para ellos no existen tales casos, ¿no? Ellos dicen, acá no hay femicidios, acá hay homicidios. Es lo mismo matar a una mujer que a un hombre. Ahí arrancan ellos, ¿no? Entonces, luego decir que bajaron estos casos, bueno, es bastante contradictorio y oportunista, porque lo cierto es que incluso para decir esto, se basaron en nuestras propias estadísticas de las organizaciones de mujeres y feministas, que lo que hacemos es denunciar esta problemática. Cunio Libarona llevó estos datos citándonos a nosotras y a otros observadores de la sociedad civil en el Congreso de la Nación. Nosotros en ese momento salimos a responder y a contestar. Primero que los datos que utilizó eran falsos, no eran los reales que veníamos relevando y mostrando. Y segundo que fue notoria la baja de alertas durante el 2024 en los medios de comunicación sobre coberturas de estos hechos. Esto también, y tiene relación con lo que vos decías antes. Como nuestras fuentes son los medios de comunicación, en la medida que estos casos no están siendo cubiertos o que se han corrido de la agenda mediática, obviamente vamos a estar frente a un subregistro de los mismos, ¿no? Fue notorio, digo esto, pero ¿y qué analizamos? ¿Qué hay detrás de esto? Y de hecho el informe del año pasado hicimos todo un apartado analizándolo y reuniendo voces de otras periodistas especialistas. El cierre de la agencia TELAM, que se haya eliminado la figura de editoras de género, la persecución a periodistas feministas, ¿sí? Entre otras cosas, hicieron a que este tema no estuviese presente en muchos medios de comunicación. Entonces, esta baja que nosotras notamos en la cobertura de casos tuvo una incidencia directa en las estadísticas que construimos luego, ¿sí? Entonces, claramente, si tenemos que comparar 2024 con 2023, por ejemplo, ahí podíamos notar que había una baja en los casos, pero en realidad lo que hubo fue una baja en la cobertura mediática, y esto lo salimos a decir todas y cada una de las veces que hablamos y presentamos los casos, porque fue algo notorio en comparación con otros años, ¿sí? No nos entraban la misma cantidad de alertas de casos y era mentira que en la Argentina no estaban sucediendo. Creo que también otros temas coparon la agenda, claramente, ¿no? La situación económica, el incremento de la pobreza, todas las bombas de humo que fue tirando el gobierno de Milei, fueron ocupando la escena y una bajada de línea hacia los medios de comunicación de que este tema no tenía que estar más en la agenda, ¿no? Claro, porque si esto que nos relatabas recién, ¿no? Me gusta esta mirada que nos invitás a hacer de que no es lineal, ¿no? Estos 10 años, y que en el último año del gobierno de Mauricio Macri aumentaron por la crisis económica que muy bien nos describías. En esta situación, donde con una velocidad inusitada la crisis ha arrasado con las condiciones de vida dignas de mujeres y diversidades particularmente, deberíamos esperar, ¿no? En términos de variables, que aumenten los casos, ¿no? Esto que nos traes, ¿no? De los medios de comunicación y del subregistro, ¿hay también miedo en denunciar esto saliendo de la agenda, esta cosa del ataque permanente desde el gobierno? ¿Crees que también puede ser un factor que haya miedo en denunciar ante un Estado que no va a estar? Mira, yo creo que siempre ha habido miedo en denunciar, que tiene que ver con lo complejo que es atravesar una situación de violencia.
En algún momento nosotras teníamos una estadística que nos decía que las mujeres atravesaban 8 años de relaciones de violencia hasta que se animaban a hacer una denuncia, pero tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? O sea, no estamos denunciando a un extraño que se cruza en la calle y nos quiere robar, estamos denunciando al padre de nuestros hijos, a la persona que dice amarnos. No es tan sencillo, por un lado, por lo que implica en el entorno familiar y por los temores que trae también la posibilidad de que haya una represalia luego de esa denuncia, además cuando no tenés una red que te sostenga, cuando el Estado se ha corrido absolutamente. Esto porque digo que siempre ha sucedido y sigue sucediendo, porque hay falta de credibilidad en que la justicia accione de una forma que sea la que esperamos, que es que nos resguarde, que nos proteja, ¿sí? Porque después esta precarización de la vida es muy compleja de abarcarla o resolverla frente a una situación tan delicada como es tomar una decisión de cortar una relación violenta que tiene estas características que mencionábamos. Digo, porque el dato es que el 17%, o sea, 2 de cada 10 mujeres hizo la denuncia y fue asesinada. 1 de cada 10 tenía una medida de restricción e igualmente fue asesinada. ¿Qué mensaje le da la justicia, le da el Estado a las mujeres en situación de violencia con esto? Claro. O sea, sí, vení a denunciar, pero no te garantizamos nada. Entonces yo, si soy una mujer que esté atravesando una situación de violencia, me voy a exponer, voy a ir, voy a decir, vuelvo a mi casa, ¿y qué pasa? ¿No? No hay salida en ese punto. Entonces somos las organizaciones las que estamos ahí, las que acompañamos, las que asesoramos, ¿no? Pero bueno, somos organizaciones, no somos el Estado. Por eso la importancia del Estado a escala nacional y en las provincias y en cada uno de los municipios tiene que hacerse presente para poder asistir de manera integral y acompañar a estas mujeres cuando lo demandan. Bueno, ese mismo dato leído de otra manera nos dice que el 80% de las mujeres no denuncian por esto mismo. ¿Sí? Y esto se ha sostenido en el tiempo, ¿no? O sea, lo vemos marcadamente año tras año. Y bueno, obviamente el contexto del gobierno actual, en donde aparte se legitima esta violencia, se ningunea, obviamente, que es una amenaza para las mujeres en relación al retroceso que hay en materia de reconocimiento de derechos, ¿no? Acá te saludan también un par, no te voy a leer todos los comentarios, pero dicen alto laburo el del observatorio, dice Paula, después Estefanía dice hola Raquel, gracias a vos y a todas las compañeras por seguir visibilizando la situación. Bueno, Raquel, hola Raquel. Lucas que dice qué locura, somos los hijos y los nietos de los que quemaron a las brujas, somos un peligro, en una autocrítica muy certera como parte de ese género masculino que también, por supuesto, digo, ha sido socializado en una matriz de masculinidad completamente violenta, de la que tendrán que ir saliendo con mucho trabajo, digamos, con mucho trabajo colectivo también, de generación de conciencia. Andy nos dice, bueno, sí, también, ¿no? Por la falta del resguardo económico, sin ayuda para irte con tus hijes, como bien nos comentabas. Exacto. ¿Qué mensaje? Si denuncias, igual te matan. Incluso, dice Noelia, muchas compañeras no quieren denunciar por miedo. Bueno, viste, y se ha sumado al chat, se picó. No existe la justicia y la policía da más miedo que el maltratador, ¿no? Y la policía, que en ese rol de revictimización permanente de quienes denuncian, también tiene una responsabilidad muy grande. En algunos casos, dice Noelia, en las fiscalías te incitan a no denunciar. Incluso, ¿no? La fiscalía es uno de las primeras ventanillas donde podés ir a denunciar o podías hacerlo, no solo la policía, y en muchos casos te dicen quédate en el molde. Muy cierto. Sí, bueno. La verdad que es una cosa te quiero preguntar también, Raquel, porque son parte, ¿no? de las deudas que el mismo movimiento feminista se hace a sí mismo, ¿no? Y de autocrítica. Y en eso nadie puede decir que no somos autocríticas. ¿Hay distinto tratamiento cuando se trata de una mujer o una persona de la diversidad sexual de clase media para arriba que cuando el femicidio ocurre en las clases populares o las clases más bajas, cuando son negras, cuando son migrantes? ¿Te referís a la cobertura mediática? Sí, la cobertura mediática. Claramente, o sea, los estereotipos están presentes en la construcción de los imaginarios sociales, por eso el 3 de junio del 2015 también hubo un mensaje directo contra los medios de comunicación, haciéndolos responsables de perpetuar las discriminaciones, las desigualdades
y las violencias sentadas sobre estos estereotipos, sobre la revictimización, sobre la exposición de manera espectacular de estos casos. Yo creo que nosotras este año lo que hicimos fue usar 3 casos de ejemplo, en el informe están, sobre cómo había sido la cobertura, cuáles fueron los casos a los que se les dio más visibilidad en todo el país, ¿no? Uno de ellos fue el de Catalina Gutiérrez en Córdoba, una piba, hija de profesionales, influencer, hegemónica, ¿sí? O sea, bueno, detrás de ese femicidio, que fue tremendo y que luego después los medios también mostraron en vivo la maniobra a partir de la cual la asesina el amigo, entre comillas, de Catalina, o sea, un desastre la cobertura, pero detrás de ese caso los medios tenían toda una construcción de la buena víctima, ¿no? Claro. Esta idea de que hay buenas víctimas y que hay malas víctimas, ¿no? Las malas víctimas son Melina Romero, que era una fanática de los boliches, ¿no? O sea, esta idea de que, bueno, de alguna manera se lo merecía o algo hizo, ¿no? Mientras que en estos otros sectores sociales, como vos bien dijiste, no es lo mismo ser blanca, clase media, que ser morocha y ahí vivir en un barrio popular. Bueno, ahí los medios tienen todo para desandar y para reverse, ¿no? Porque esto, por supuesto, contribuye a la construcción de sentido y sigue perpetuando estas desigualdades que son tan nocivas para la vida de las jóvenes y de las mujeres, ¿no? Raquel, te hago una pregunta. ¿Cómo está comportándose el Poder Judicial? De justicia no hablamos, ¿no? De Poder Judicial. En este contexto y en esta coyuntura política donde el Ejecutivo ha sido tan regresivo, donde se suprimió la ley Micaela sin ir más lejos, se suprimió todo recién las escuchaba, ¿no? Las críticas, pero estaba el ministerio, ¿no? Sí, claro. Estaba el ministerio. Sí, claro. Pero ¿cómo se está comportando ese Poder Judicial en esta actual coyuntura política? ¿Hay resortes todavía en algunos lugares donde la perspectiva de género sigue dialogando con el movimiento feminista, abordando de manera correcta todo este escenario de violencia? ¿O, por el contrario, en líneas generales está acompañando, ¿sí?, ese Poder Judicial lo que desde el Ejecutivo emana? Mira, yo creo que después del 3 de junio del 2015 también hubo avances en relación a que se crearon unidades fiscales UFEM, de la mujer, ¿no? Las UFEM. O sea, ha habido varias fiscalías especializadas que siguen existiendo y que por ahí muchas veces las mujeres las desconocen, pero están, digo, la Oficina de la Mujer de la Corte lleva adelante un trabajo impresionante, no solo con la construcción del Registro Nacional de Femicidios, sino con la construcción de estadísticas que también dan cuenta de las brechas y desigualdades dentro del sistema de administración de justicia, ¿no? Hay compañeras muy valiosas allí. Lo que sucede es que esto no es lo que prima, ¿no? O sea, nosotros tenemos un Poder Judicial que se resiste, entre otras cosas, a la implementación de la ley Micaela, pues de los poderes más atrasados y los que tienen la mirada más misógina, si querés, al momento de abordar estos casos, ¿no? Esto que hablábamos antes, que el 17% de las mujeres haya denunciado y que asimismo hayan sido asesinadas, nos habla de la desidia, de la falta de perspectiva de género incorporada en el momento de atender esa demanda, por ejemplo. Esto, ¿no? Se desmerece, no se le da importancia, ni que hablar si tenemos que pensar en la cantidad de víctimas que todavía están reclamando justicia para de familias que están reclamando justicia para las víctimas de femicidio que han tenido. Entonces, yo creo que es uno de los poderes más atrasados y estos datos en relación a las denuncias y a los femicidios anunciados nos hablan de cuánto tiene para cambiar y para rever el Poder Judicial, pero tenemos que destacar la labor, sí, de quienes vienen promoviendo dentro del propio sistema de administración de justicia herramientas como el Registro Nacional de Femicidios, quienes vienen por eso llevando adelante iniciativas también para transformar desde adentro esa mirada misógina y patriarcal que sigue prevaleciendo. Raquel, y mucho has mencionado este último informe, pero digo, para que sepas, esta comunidad de Nodal es una comunidad latinoamericana y caribeña. Nosotras, las argentinas, estamos más cerquita de sus publicaciones. De hecho, por supuesto, lo utilizamos siempre como fuente de referencia, pero contales a quienes te están escuchando por primera vez dónde encontrarles, cómo comunicarse con ustedes en caso de que así lo necesiten, pensando en que incluso, ¿no?, el movimiento feminista y transfeminista en Latinoamérica va generando sus propias herramientas en cada uno de nuestros países y entonces hasta puede resultar interesante entrar en comunicación política para avanzar en tejer esas redes.
Sí, totalmente. Bueno, nosotras estamos como Ahora que sí nos ven OK en las redes y pueden buscarnos en nuestra página Ahora que sí nos ven. Nos buscan a partir de nuestra identidad en cualquiera de las redes sociales, allí van a ver nuestro trabajo, en nuestra página están publicados los informes que venimos haciendo año a año, las campañas de sensibilización que llevamos adelante también, materiales de trabajo para quienes quieran llevar adelante iniciativas de capacitación. Bueno, es muy diverso el trabajo que hacemos y por supuesto que siempre estamos en diálogo también con las realidades de otros países, porque bueno, es válido también rescatar esto de que el tren Ni Una Menos fue un grito que trascendió las fronteras de nuestro país para llegar a la región y al mundo, ¿no? Y creo que así como ayer me tocó dar una charla en una escuela secundaria y yo decía, ¿cómo les explico a estos pibes que cuando fue el Ni Una Menos tenían 1 año, 2, 3, 4 años, la importancia del Ni Una Menos? Entonces se me vino a la cabeza decirles, bueno, así como la Argentina es conocida por Maradona, Messi también es conocida por el Ni Una Menos, ¿no? Muy bueno. Para que tomen una dimensión de lo que representó esa jornada histórica en nuestro país. Bueno, lo dejo ahí también como algo para aportar. Sí, es súper importante porque desde Nodal estuvimos, ¿no?, siempre hacemos esta búsqueda de información en otros países y la verdad que es poca, salvo que no estemos dando con organizaciones que estén haciendo este mismo trabajo, pero la verdad es que esta calidad de información y esta rigurosidad y esta actualización permanente que hacen ustedes en Argentina, en otros países por lo menos no los estaríamos encontrando. Por eso digo la importancia de hacer conocer este trabajo que además es desde la organización, obviamente con mucho esfuerzo, que eso no está tan bien, digo, también necesitamos que se banquen este tipo de iniciativas, porque obviamente no vivimos del aire tampoco, pero son importantes. Y ahí yo te quiero hacer otra pregunta, porque digo, en este conocimiento que ustedes tienen, digo, que se involucran además con quienes son víctimas, pero en los casos de las sobrevivientes, ¿no? Porque también con alegría tenemos que decir que en muchos casos tenemos sobrevivientes a situaciones de violencia. ¿Qué rol tienen las redes feministas y las organizaciones a la hora de acompañar allí donde el Estado se ausenta, donde la policía no te recibe, ¿no? Donde nos quedamos desamparadas? En esas historias, ¿qué rol tenemos las redes, ¿no?, feministas? Yo primero que pienso que sobrevivientes de la violencia machista somos todas, sí, no únicamente sí, las que zafaron de alguna intencionalidad de golpe mortal. Digo, somos todas porque, bueno, a todas nosotras seguramente en algún momento de nuestra vida nos ha afectado alguna situación de violencia machista. Seguramente algunas han tenido mayores riesgos para su vida, porque eso también lo estamos midiendo. En estos 4 años hubo al menos 1.225 intentos de femicidio, lo dejo ahí, pero esta es otra estadística que se suma a los casos de femicidios. Yo creo que las redes son todo para las mujeres que asumen de manera consciente que han atravesado o que están atravesando una situación de violencia. Cuando nosotras decimos nos sostienen las redes feministas, es una consigna que no son solo palabras, sino que es una realidad. Si no fuese por las organizaciones y las redes que venimos construyendo y la historia que hemos rescatado de las que nos antecedieron, seguramente nuestra vida sería muy distinta. Creo que hoy muchas mujeres recurren a estas organizaciones frente a la ausencia del Estado y allí encuentran una contención, un espacio de diálogo, de escucha y la posibilidad de pensarse colectivamente y pensar que la salida no es individual, sino que es colectiva a estas situaciones también. Entonces creo que el valor que tiene nuestra militancia, nuestra articulación en redes es fundamental, y más en estas etapas en donde, como dije antes, el Estado está absolutamente corrido de la escena. Lo hemos hecho siempre, ¿no? En la crisis del 2001 fueron las mujeres de los comedores populares las que empezaron a resolver y sostener la vida de manera colectiva. Lo mismo que hacíamos puertas adentro, ellas lo hicieron puertas adentro, mientras revolvían la olla, hablaban de la violencia que recibían dentro de sus casas, y así fueron cocinando el feminismo popular que tanto valor tiene, o que para nosotras, ¿no? Tiene la importancia de poder mostrar también cómo las desigualdades de clase también impactan en la vida de las mujeres, y es parte de la mirada interseccional que debemos tener y hacer cada vez que hablamos de las violencias, ¿no? Entonces yo creo que las redes hoy son fundamentales.
Las redes que construimos entre nosotras y también las redes y el aunar luchas, como lo que vamos a hacer hoy en la Ciudad de Buenos Aires, que es encontrarnos con otros espacios que vienen resistiendo también frente a las políticas de desguace, es fundamental porque hay un denominador común, que es que tenemos un gobierno que está atacando de manera desproporcionada a distintos sectores. Y entre ellos y dentro de esos sectores, las mujeres somos las más afectadas. Raquel, una pregunta. Vos fuiste parte también del Ministerio, ¿no? De las Mujeres, Género y Diversidad. Bueno, y te fuiste, ¿no? Y ¿qué nos pasó con el Ministerio? Digo, porque todas somos críticas. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Logramos un ministerio y la verdad muchas llegamos a la conclusión de que fue, entre, ¿no?, muchas comillas, un tiro en el pie, ¿no? De esta conquista que lo esperábamos y la verdad teníamos muchas expectativas, pero que quizás, no fue como lo esperábamos, ¿no? Quizás institucionalizó la lucha, eso. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? Movimiento? Vos que estuviste adentro también. Sí, yo estuve entre el 2020 y el 2022, renuncié, me fui con algunas diferencias y con dificultades para poder llevar adelante iniciativas de trabajo que yo veía que eran importantes, diferencia de criterios. Creo que el ministerio fue lo mejor que pudimos crear en términos de políticas públicas, lo voy a defender siempre. Creo que luego pasan cosas que pasan en otros ámbitos o quizás en otros ministerios, pero no tienen el mismo nivel de discusión o de legitimidad después por parte de la sociedad, ¿no? O sea, digo, ¿cuántos otros ministerios podrían, o sea, de hecho Milei cuestionó un montón de otros ministerios, digo, pero incluso dentro de del fuego amigo, ¿no? Sí. Se nos miraba de manera distinta, ¿no? A nosotras, ¿no? Que al resto. Entonces creo que hay una parte que tiene que ver con que también fue una experiencia muy, muy nueva. Creo que después, en lo personal, ¿no? Pienso que la pandemia fue también una realidad que atravesó los 2 primeros años de esa gestión y que fue muy difícil pensar todas y cada una de las políticas que se pensaban llevar en un contexto de normalidad atravesados por una pandemia. Creo que al ministerio le costó hacer que las compañeras organizadas o sueltas que habían luchado para que exista ese ministerio pudieran sentirse parte. Y ahí me parece que lo que hubo fue una falta de diálogo, de encuentro, de ser más receptivas, de nutrirse de las experiencias y de las necesidades de esas organizaciones y esas compañeras. Pero bueno, creo que principalmente estuvimos en la lupa y seguimos estando como las políticas, ¿no?, que eran un gasto, ¿no? O sea, la política que era un gasto, que era un curro, porque era un ministerio de las mujeres. Claro. Porque si hubiese sido un ministerio, no sé, de otra cosa, eso no está bien, no hubiera estado en discusión. Hoy no existe, se disolvió, hoy no existe ni siquiera un órgano como el Consejo Nacional de la Mujer. Cuando se creó en 1991 se creó el primer órgano de ejecución de estas políticas, fue el Consejo Nacional de la Mujer, con el menemismo. Hoy ni siquiera tenemos eso, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que defenderlo, siempre tenemos que pedir más, y que incluso en ese momento ese ministerio tuvo un presupuesto muy acotado. O sea, que tampoco hizo mella en permear las capas más profundas de las desigualdades. O sea, el presupuesto estaba parado sobre la asistencia principalmente. Y sabemos que eso no alcanza, ¿no? Igual, Raquel. Entonces, bueno, hay que ir por más. Termina el tiempo, gracias. Tirano al aire, pero Raquel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y gracias por el trabajo, el observatorio también. Sí, ¿no? Obvio. Te agradecemos, es una referencia permanente para nosotras, para muchísimas compañeras, militantes, analistas políticos, por eso agradecemos. Sí, y es un ejemplo más de que, digo, en las condiciones en las que estamos, cuando son mejores en términos políticos y de gobierno, o cuando son peores, el protagonismo de quienes militamos el feminismo es central para seguir empujando las transformaciones que necesitamos. Las deudas son enormes, pero con protagonismo, con participación, con involucramiento como el que tenés vos, compañera, y el conjunto de compañeras y compañeros que están dentro del observatorio, efectivamente la realidad se transforma. Muchísimas gracias por eso y por habernos contado hoy a toda esta comunidad latinoamericana y caribeña
de qué va ese trabajo, tu análisis sobre la realidad y bueno, vamos a seguir en contacto. Nosotros aquí queremos seguir teniéndolas a ustedes en Nodal Se Prende. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Raquel. Gracias.